Muy buenos días, señores estudiantes. Estamos en el proyecto número 2 de nuestro plan educativo Aprendamos Juntos en Casa. En el área de matemáticas, de parte de quien les habla, la ingeniera Vicenta Carriel Antón, trabajaremos las actividades de la semana número 3. El tema de esta semana es datos científicos del cambio climático y su influencia en la biodiversidad de América Latina, su representación con funciones matemáticas. Actividad número 1. Lee el artículo y reflexiona sobre el tratamiento matemático en la página número 14 de su ficha del proyecto número 2. El tema que encontramos allí es impacto del cambio climático en aves. Una vez que usted lee este artículo, analiza las imágenes que nos encontramos allí, imágenes sobre las funciones, va a indagar la información de las páginas 98 a la 102 de su libro integrado de matemáticas de primero de bachillerato. Con la información obtenida en estas páginas y la retroalimentación que les voy a dejar en este video, ustedes tendrán que resolver los ejercicios del numeral 1 al 5 en la página 102 de su libro y la guardarán en su portafolio. El tema en su libro es funciones reales y tenemos pues que son funciones cuyos conjuntos de salida X o dominio y de llegada Y o recorrido son subconjuntos de los números reales. Una forma importante de visualizar la función es utilizar su representación gráfica. De esta manera, en ella podemos ver la forma que tiene en términos del crecimiento o decrecimiento en cada subconjunto del dominio, lo que a su vez nos permite emitir algunas conclusiones, como veremos en nuestra actividad número 2. Monotonía de las funciones reales. La monotonía de las funciones reales no es otra cosa que determinar si la función o la curva de la función es creciente o es decreciente. Así tenemos pues que se dice que una función es creciente si se verifica la condición de que el valor de x1 sea menor al valor de x2 y también el valor de y1 sea menor o igual que el valor de y2. Como podemos ver en la figura 2.50, notamos en el primer punto que x1 es menor que x2, cumpliéndose así la primera condición. Y vemos también que el valor de f de x1 es menor que el valor de f de x2, cumpliéndose así la segunda condición que nos asegura que se trata de una función creciente, ya que mientras crecen los valores para x, también crecen o se incrementan los valores para y. Notemos que en las funciones crecientes podemos ver que en esta gráfica, desde 0 hasta el punto x1, la función crece. Luego, desde el punto x1 hasta el punto x2, la función se mantiene constante. De x2 a x3 la función nuevamente crece, de x3 a x4 nuevamente es constante y de x4 hacia el infinito se vuelve creciente. Entonces, por ello decimos que la función es solamente creciente. Pero cuando la función en todos los puntos de x crece y también en todos los puntos de y va en aumento, entonces decimos que la función es estrictamente creciente. Y se cumple que el valor de x1 es menor que el valor de x2 y siempre también se va a cumplir que el valor de y1 es menor que el valor de y2, como lo vemos en su gráfica. De la función decreciente, nótese
que en la función decreciente los valores de y pueden ser mayores o iguales. Aquí tenemos para y1 es igual que y2, ¿sí? O y1 es mayor que y2. Entonces, si se cumple esta función, miren que la función no decrece en todos sus puntos. Hay algunos puntos en donde la función es constante. Entonces, si tenemos puntos en donde la función se vuelve constante, diremos que la función es simplemente decreciente. Si la función en cada uno de los puntos de x va decreciendo, entonces llamamos a esta función o a esta curva estrictamente decreciente. Vamos a revisar también en estas páginas indicadas, tenemos algunos tipos de funciones, sus definiciones y las gráficas características. Para hacer una revisión, para que en el momento en que ustedes tienen que desarrollar las actividades, sepan de qué función se trata. Tenemos entonces la función afín, en donde está determinada como f de x es igual a ex más b. Esta es la forma de este tipo de funciones, en donde a y b pertenecen a los números reales. A y b es cualquier número real. Y x pertenece también a los números reales. Esta es una función real. Su gráfica característica es una recta, ¿sí?, que no pasa por 0. En el caso en que este punto B sea igual a 0 o tome el valor de 0, la función afín se la llamará función lineal y su gráfica pues cambiaría. Notamos aquí en esta gráfica característica, la línea roja me muestra una función lineal en donde B es 0, mientras que la línea azul me muestra una función afín en donde B toma el valor de 3 y A toma el valor de 2. Otra de nuestras funciones es la función constante, que dice que A es igual a 0 y B no es igual a 0. La definición de la función constante dice f de x es igual a b y b será un valor diferente de 0. Y acá tenemos la gráfica característica de una función constante. Siempre que trabaje con una función constante, la gráfica que me dará este tipo de funciones es una recta en sentido horizontal. No tiene ningún tipo de inclinación. Y la función afín es una función constante no nula. Otra de las funciones a estudiar es las funciones reales a trozos. ¿Por qué le llamamos funciones reales a trozos? O también se la llama función definida por partes. Porque tiene la característica de que en una sola función yo integro o me encuentro con una, 2, 3, 4 o muchas más partes en una sola. Esta función real a trozos o por partes siempre va a estar definida dentro de una llave y dentro de esa llave tendremos 2 o más funciones que la integran. Este tipo de funciones, ustedes están viendo aquí dos gráficas, ¿sí?, diferentes. Este tipo de funciones no tienen una gráfica característica, o sea, no tienen una gráfica definida. Estas funciones toman la forma de su gráfica de las funciones que la integran. En este caso, tenemos nosotros aquí una función lineal en donde b es un valor diferente de 0, ¿sí?, y por eso tenemos una función constante. Se forma en funciones constantes, tiene diferentes partes, ¿sí? Función potencia entera negativa.
con exponente n-1 y exponente n-2. La función siempre va a estar definida por f de x o bx es igual a 1/2. Y este 1/2 es lo mismo que escribir f de x es igual a x elevado a la menos 1. Porque lo que nosotros hacemos es a esta expresión que tenemos 1 sobre x, el x lo pasamos hacia arriba y el 1 lo pasamos hacia abajo, ¿sí? Y estas dos expresiones son iguales. La gráfica característica de una función potencia siempre va a ser una rama de una hipérbola. Siempre va a tener esta gráfica característica. También tenemos a la función raíz cuadrada. La función raíz cuadrada la conocemos por su expresión f de x es igual a la raíz de x. ¿Qué quiere decir esto? Que siempre que tengamos acá el signo radical estaremos hablando de una función raíz cuadrada, en donde los elementos de x siempre van a pertenecer a los valores positivos desde 0 hasta el infinito. Su gráfica característica, ¿sí?, la podemos ver aquí en la figura 2.53. Quiero también indicarles el por qué nos hace la notación de los intervalos, qué significan los corchetes cuando anotamos intervalos en el dominio de una función. El dominio de una función son los valores, siempre son los valores de x. Y el recorrido de la función siempre van a corresponder a los valores de y. Utilizamos corchetes, en este sentido, hacia adentro, cuando queremos indicar que un valor forma parte de ese intervalo. Y un corchete invertido cuando queremos indicar que ese valor no forma parte del intervalo. Con el corchete en sentido normal, ¿sí?, decimos que tenemos un intervalo cerrado. Y con un corchete invertido lo usamos para representar un intervalo. Bien, con la información obtenida y la retroalimentación del docente, resuelve los ejercicios de los numerales del 1 al 4 de la página 196 de tu libro integrado. Lo vas a resolver en hojas, por favor, señores estudiantes, a mano. No recibo trabajos digitales de matemáticas, todos deben ser hechos a mano. Y lo guardará en su portafolio. Recuerde que en su portafolio debe haber una carátula del área de matemáticas y en esa parte del portafolio vamos a guardar nuestras evidencias. También cada semana de trabajo en el área de matemáticas, usted debe enviar sus evidencias a través de fotografías o subir sus tareas en el Teams. Empezamos con las actividades que ustedes deben desarrollar. Van a trabajar los numerales del 1 al 4 de la página 196. El literal 1 dice: en cada ítem se define una función real. Indica el dominio y el recorrido de la función. En el sistema de coordenadas rectangulares, representa gráficamente a la función. Tenemos aquí el literal A, es donde tengo la función t de x. Automáticamente cuando yo miro esta función, veo que tengo una llave y que dentro de la llave tengo diferentes funciones. Entonces sé que se trata de una función a trozos o por partes, que está integrada de 5 partes, ¿sí? Entonces voy a tener en la gráfica, debo tener 5 trozos o partes. Y acá está la gráfica. Y tengo 1, 2, 3, 4 y 5, efectivamente. ¿Cómo trabajamos este ejercicio? Los valores 4, 3, 2, 1 y 0
corresponden tx es igual a 4, tx es igual a 3, tx es igual a 2, tx es igual a 1 y t de x es igual a 0. Estos valores corresponden a los valores del y, del eje y. Y los valores que tenemos acá, desde menos 3, desde menos 4 hasta menos 3, corresponden a los valores del eje x. Lo que hacemos es tomar los valores, el primer valor, ¿sí? Lo hacemos una columna, el segundo valor, hacemos otra columna, en el medio ponemos x y ojo, aquí tenemos lo que les decía, un corchete invertido significa que este intervalo, este valor 4, no se incluye. Es un intervalo abierto. ¿Cómo representamos a los intervalos abiertos? En las expresiones con un corchete invertido. En la gráfica lo representamos, como están viendo ustedes aquí, con un círculo que no está relleno. El círculo está simplemente, el centro debe estar vacío, como vemos estos circulitos aquí. Los intervalos cerrados, que no tengo aquí ningún caso, se representan con un corchete en sentido normal, ¿sí? Si el corchete estuviese hacia adentro, y en la gráfica se lo representa con un punto totalmente cerrado. ¿Qué significa un intervalo abierto? Representado con un corchete y representado con un círculo abierto, significa que este valor en la recta no lo tomamos en cuenta, no está incluido en nuestra gráfica. Lo dibujamos, pero le ponemos ahí un círculo abierto para excluirlo, ¿sí? Listo. Entonces, cuando nosotros tenemos puede ser paréntesis o corchetes invertidos, vamos a decir que los valores de x van desde menos 4 y que menos 4 es menor que x y x es menor que 3. Miren, a todos les vamos a poner el mismo símbolo, ¿sí? Menor que x y menor que, ¿sí? Porque tenemos un intervalo abierto, ¿sí? Entonces, sencillamente vamos ubicando. Menos 4 menor que x menor que menos 3. Menos 3 menor que x menor que menos 2 para el segundo y. Cuando y es 2 o t de x, que es lo mismo que y, es 2, x va a ser menos 2 y menos 2 va a ser menor que x y x menor que menos 1. Cuando t de x sea 1, x va a ser menos 1, va a ser menor que x y x menor que 0. Y así todos los puntos. Una vez que tenemos los valores de x, de y, 4, 3, 2, 1 y 0, y los valores para x, menos 4, menos 3, menos 3, menos 2, menos 2, menos 1, lo que hacemos es graficar en un eje de coordenadas. Y vamos a graficar nuestro primer punto en y. Nuestro primer punto en y es el 4. Y positivo, porque 4 está positivo, está hacia arriba y tenemos 1, 2, 3 y 4. 4. En el punto 4, para y, para x será menos 3 hasta menos 4 hasta menos 3. Y vemos y. Y menos 4 está aquí, pero como el intervalo es abierto, hacemos un círculo que no le vamos a cerrar el centro, ¿verdad? ¿Y hasta dónde? Hasta menos 3. Hasta menos 3 es aquí. Entonces, todos estos valores que están entre menos 4 y menos 3 pertenecen al punto Y4. Continuamos el siguiente punto, es Y3. Y Y3 está aquí. Acá está Y3. Y para Y3 los valores de X van desde menos 3 hasta menos 2. Buscamos en el eje de X, menos 3, aquí está, hasta menos 2.
aquí lo tenemos en el punto Y3. Asimismo, tenemos los corchetes invertidos, por lo tanto no se incluyen y el círculo va abierto. Seguimos así sucesivamente en el punto Y2. En Y2 los valores para X van desde -2 hasta -1, desde -2 hasta -1. Revisamos y son intervalos abiertos, por eso ponemos los círculos abiertos. Para Y1, aquí tenemos el punto Y1, los valores para X van desde 0 hasta 1. Desde -1 hasta 0, perdón. Desde -1 hasta 0. Igual los intervalos son abiertos. Y para el punto 0, cuando Y es 0, que es aquí en el centro, Y es 0, X va desde 0 hasta 1. Desde 0 hasta 1. Y como les decía, aquí ya está graficada nuestra función, que coincide con que les había dicho que una función a trozos va a tener las partes que la integran acá en el corchete. En el corchete teníamos 1, 2, 3, 4, 5 partes. Es por eso que en la gráfica me salen 5 líneas. Pueden tomar esta forma o puede tomar cualquier otra forma la función. Recuerde que la función definida a trozos toma la forma de las funciones que la integran. Bien, ya hemos definido la función. Ahora nos toca definir el dominio y el recorrido de la función. Dominio. Se lo escribe como dominio o dom f. ¿Sí? De dominio dom f. ¿Y qué es el dominio? Sacar el dominio de una función no es otra cosa que analizar la recta x. El dominio de una función siempre son los valores de x. Y los valores de x que hemos marcado en esta función van desde dónde está mi gráfico de esta función. Está desde -4, ponemos -4, hasta dónde ocupan esta gráfica, ocupa hasta 1 positivo. Entonces, desde -4 hasta 1. Pero en el extremo de -4 veo que ese lado tiene un intervalo abierto. Por lo tanto, pongo de ese lado un corchete invertido o un paréntesis, que significa lo mismo. Es un intervalo abierto. Y del lado del 1 pongo un corchete invertido, que significa intervalo abierto, o pongo paréntesis, que es lo mismo. Y ya, ese es el dominio. Ahora el rango o recorrido. Sabemos nosotros que el rango o recorrido son los valores de y o f de x, para este caso t de x, ¿verdad? Los valores de y. En mi función, ¿desde dónde van los valores de y? Y, aquí la gráfica está ocupando la recta y desde 0 en y, hasta el último punto es 4. Entonces anotamos desde 0 hasta 4. Y veamos, en 0 el intervalo es abierto. Por eso ponemos el corchete invertido. Y en 4 el intervalo también es abierto. Entonces van los corchetes invertidos. Y así he obtenido el rango de mi función. Recuerden, jóvenes, que cuando escribimos nosotros el dominio, siempre lo escribimos de izquierda a derecha. Revisamos nuestra recta de x de izquierda a derecha. Y cuando escribimos el rango o recorrido, lo hacemos de abajo hacia arriba. ¿Listo? Muy bien. Ahora ustedes tienen como tarea resolver el literal b. Fíjese que es lo mismo. Usted aquí tiene una función definida a trozos. Esta función tiene 1, 2, 3, 4 trozos. Y la gráfica va a ser muy parecida a la que hicimos en el literal A. Usted debe simplemente realizar los mismos procedimientos.
También debe resolver el literal número 2. Dice, a continuación se define una función, indica el dominio y el recorrido de la función. Traza la gráfica de la función. Tenemos una función definida a trozos. ¿Cuántos trozos va a tener esta función? Simplemente va a tener 2 partes o trozos. Y la resolvemos igual que los literales a. En la actividad número 3 dice, sea la función real en números reales definida como f de t es igual, el paréntesis t al cuadrado más 1 elevado a la 1 medio, en donde los elementos de t, todos los valores que le vamos a dar a t, pertenecen a los números reales. Y aquí me dan una tabla donde dice calcula ft para los valores de t. Aquí tengo valores de t en esta columna y yo lo que debo hacer es calcular los valores de ft con esta función. Me dan esta función. Lo único que yo tengo que hacer para encontrar los valores de ft es reemplazar. ¿Qué reemplazo? En esta función voy a reemplazar los valores que me está dando la tabla para t y voy a trabajar con el primer valor. ft es igual a t, ¿qué es t? T es menos la raíz de 15, escribí t, pero t está elevado al cuadrado, ¿verdad? Por eso pongo menos la raíz de 15 elevado al cuadrado, más 1 y todo esto elevado al cuadrado. Listo, ya reemplacé. Ahora lo único que tengo que hacer es trabajar las operaciones matemáticas. Por las propiedades de la radicación y la potencia, conocemos que un exponente se puede eliminar con un radical siempre y cuando tengan el mismo índice. El índice del radical sea el mismo exponente. En este caso, 2 de la potencia lo elimino con el 2 de la raíz cuadrada y me queda 15. Este menos se preguntarán por qué se hace positivo, porque el menos al elevarlo al cuadrado me queda positivo. Menos por menos es más, ¿verdad? Y bueno, si lo quieren hacer ustedes de otro modo, pues multiplican 15 elevado al cuadrado y luego le sacan la raíz y le va a dar 15 mismo. ¿Listo? El resultado de esto es 15 más 1 elevado a la 1 medio. 15 más 1 es igual a 16 elevado a la 1 medio. Otra vez, por las propiedades de las raíces, sabemos que cuando yo tengo exponente a 1 medio, una potencia la puedo convertir a raíz. ¿Cómo? La base de la potencia se convierte en radicando. Este 1 que está en el numerador de la fracción pasa a ser exponente de la base, exponente del 16. Tendríamos 16 elevado a la 1. Y este 2 del denominador es el índice de la raíz. O sea, tengo raíz cuadrada de 16 elevado a la 1. Pero no los ponemos porque ustedes saben que esos términos son invisibles. Sabemos que están allí, pero no los ubicamos. Y ahora resolvemos. La raíz cuadrada de 16 es 4. Ese resultado es el que vamos a ir ubicando en nuestra tabla. Y así obtendremos t, que es la variable, va a ir en el eje X y ft, que es igual a y, va a ir en el eje Y para nuestra gráfica. Continuamos, voy a tomar otro valor, en este caso he tomado el valor para t de 2. Con la misma función vamos a ir reemplazando. En este caso t ya no es raíz de 15, sino que es menos 2. En vez de t pongo menos 2 elevado al cuadrado más 1, todo esto elevado a la 1 medio. Menos 2 elevado al cuadrado es 4. Recuerden que una base negativa por un exponente par se hace positivo. Y 4 más 1 elevado a la 1 medio. 4 más 1 es 5 elevado a la 1 medio. Y nuevamente, por las propiedades de las potencias y las raíces, convertimos esta potencia, la convierto en raíz. 5, que es la base, pasa a ser radicando.
y 1 que está como numerador pasa a ser potencia aquí, 2 que está como denominador pasa a ser índice. Y saco la raíz cuadrada de 5 y me da como resultado 2,236, que aproximado me da 2,24. Y voy llenando todos los valores. Jóvenes, usted lo que tiene que hacer es completar toda la tablita de valores, ir calculando cada uno de estos valores con los dos ejemplos que yo les he puesto acá. Por favor, en su tarea deben estar registrados todos estos cálculos en su trabajo. No admito, no acepto que solamente me llenen la tabla, que no sé si solamente copiaron los valores. Recomiendo si pueden ir trabajando también con sus calculadoras. Listo. Una vez que usted ya tiene los valores para X y los valores para Y, lo único que tiene que hacer es graficar la función. ¿Sí? Hace su plano cartesiano y empieza a graficar sus puntos. Y allí tienen, ¿sí? La función graficada es una función. Luego tomamos el siguiente valor nuevamente y el siguiente valor es 3. T o X es 3 menos 2 es igual. 3 menos 2 es 1 y la raíz de 1 es 1. Ft es 1 o Y. Luego trabajamos el valor 4. 4 menos 2 es igual a 2 y la raíz de 2 es 1,41. Ya tenemos nosotros, ¿sí?, la función. Usted lo que debe hacer es, ya con los valores de X y de Y, graficarla en un plano cartesiano. Es lo que le queda a usted para terminar en este ejercicio. Ya sabe cómo debe graficar. Grafica en el plano y una vez que grafica, vamos a determinar el dominio y el recorrido. El dominio, desde dónde hasta dónde va mi función en el eje X. Y aquí en la tabla también lo puedo sacar. El dominio de una función son los valores de X y el dominio irá desde ¿dónde? Desde 2 hasta 4. Y el recorrido de una función son los valores de Y. El recorrido de esta función irá desde 0 hasta 1,4. Muestra que la función es creciente desde el punto 2 hasta el infinito. Una vez que usted la grafique, deberá ver la gráfica de la función y determinar si es creciente o no es. Analizar desde el punto 2 hacia el infinito. Es todo lo que tiene que hacer en la actividad número 1. En la siguiente actividad de su proyecto número 2 en matemáticas dice: analiza las gráficas del artículo acerca del impacto del cambio climático en aves y plantea 5 conclusiones tomando en cuenta la monotonía, dominio, recorrido, entre otros. Lo que usted va a hacer en esta parte del trabajo es analizar estas dos gráficas que nos facilitan en ese texto y analizar lo que hemos aprendido, ¿sí? ¿Cuál es la monotonía? ¿Desde dónde va el dominio de esta gráfica? O el recorrido. ¿Cuál es el dominio? ¿Cuál es el recorrido? ¿Qué monotonía tiene? Si es creciente o si es decreciente de estas dos gráficas. Y le pide que usted saque 5 conclusiones. Yo les he dejado 2 conclusiones de ejemplo. Ustedes van a sacar 5. Pueden tomar las 2 que yo les dejo y completar 3 que nos hacen falta. En la primera dice, el gráfico 2, o sea este, la monotonía de la función es estrictamente decreciente. ¿Por qué digo yo que es decreciente? Veamos. Porque mientras el eje X decrece, Y, ¿sí?, X va disminuyendo en la gráfica, Y va disminuyendo en la gráfica, pero X sigue aumentando. Eso hace que la gráfica sea decreciente. ¿Y por qué digo yo estrictamente decreciente? Porque si ustedes ven, en ningún lado de esta gráfica tengo una recta constante. No hay valores que haga un alto, que haga una constancia, que haga una línea recta horizontal.
y luego continúe, sino que en cada punto de la gráfica va bajando, va bajando, va bajando, ¿verdad? Eso hace que la gráfica sea estrictamente decreciente. Y dice, ya que mientras más aumenta la temperatura, miren, aumento de temperatura, a mayor temperatura, menor es el área habitada por el pergolero dorado. Más temperatura, menos área. Si la temperatura es 2, el área estaría como por 400. Si la temperatura es 3, el área estaría como por 200. ¿Sí ven? Entonces, esa es una de las conclusiones. En el gráfico 1, el dominio es el rango de elevación. En este gráfico número 1, el dominio, ¿en dónde buscábamos el dominio? En el eje de las X, aquí, en forma horizontal. ¿Desde dónde va? ¿Desde dónde va mi gráfica? ¿Desde dónde va en X? Aquí veo el punto y bajo hasta X y empieza en 2. Entonces el dominio va desde 2. Y en este eje de las X, ¿hasta dónde está el último puntito? Hasta 3.8. Entonces, el gráfico 1, el dominio es el rango de elevación. ¿Qué variable tengo yo aquí en el dominio? Logaritmo del rango de elevación, longitud del rango de elevación. Y en el recorrido, ¿qué tengo en el recorrido como variable? Especies en riesgo de extinción. En porcentaje de especies en peligro de extinción, en Y como variable independiente. Y en X tengo la longitud del rango de elevación. Entonces dice en el gráfico 1, el dominio del rango de elevación va desde 2 hasta 3.8. Otra característica que ustedes pueden sacar, una tercera conclusión, sería determinar el recorrido en el gráfico 1. ¿Y qué escribiríamos? En el gráfico 1, el recorrido de la función va desde ¿dónde? ¿Dónde empieza? Recuerden, recorridos de abajo hacia arriba. Y empieza mi gráfica en Y, inicia en 0. 0 y ¿hasta dónde llega? 60, 70, ¿verdad? Desde 0 hasta 70. En el gráfico 1, el recorrido de la función, ¿sí?, es especies en riesgo de extinción en porcentaje y va desde 0 hasta 70. Asimismo, ustedes pueden sacar el dominio, el recorrido de la función del gráfico número 2. Pueden sacar si esta función del gráfico 1 es decreciente o es creciente, ¿sí? Todas esas características las pueden trabajar y determinar las 3 conclusiones que nos hacen falta.